Holi, soy Redita. Hoy en el canal estamos de celebración, ya somos más de 1000, así que en agradecimiento a vosotros, hoy y el próximo martes los vídeos serán historias de suscriptores que me han llegado al mail. Estar atentos, puede ser tu historia. Muchas gracias a todos por hacer esto posible. ¡Comenzamos! ¿Aita por querer ir solo a mi graduación de la universidad y querer mudarme? Disculpen los errores que cometa, es la primera vez que comento un subreddit. Hola, soy Carlos, nombre falso. Nací y me crié en un país tercermundista. Si han visto los documentales de gente pobre en África, algo más o menos parecido. Con casa destartalada y todos durmiendo en una sola cama. Crecí con 7 hermanos y hermanas, mi madre y mi padre, quien tiempo después se marchó de la casa dejando a mi madre sola. Ella tuvo que asumir el rol de padre y madre y mis hermanos más grandes, que ni siquiera eran mayores de edad, tuvieron que trabajar. Durante mi niñez nunca tuve juguetes, fiestas de cumpleaños o ropa en buen estado. Es más, no recuerdo haber tenido una torta de cumpleaños o celebración alguna de mis hermanos o yo. Uno de mis hermanos se volvió militar y le enviaba dinero a mi madre a escondidas, cosa que yo no sabía. También dejó su tarjeta para que mi madre sacara algo de dinero mensualmente y sin saberlo ella se gastaba el dinero de mi hermano cada mes y el dinero que estaba destinado para mi graduación de la preparatoria corrió con la misma suerte. Cabe aclarar que aunque yo ingresé a la escuela tarde, al igual que mis hermanos, solo 2 logramos terminarla con éxito, y por mi parte tuve uno de los mejores puntuajes que ha tenido esa escuela. Ese año tuve que comprar la ropa más económica que podía encontrar, ya que mi madre me había dicho que mi hermano envió dinero pero que era un monto muy pequeño, cosa que no era cierto. No le di importancia porque no podía quejarme, ¿y con quién me quejaría? Me hice mayor de edad y también presté mi servicio militar. Pensé en ser soldado profesional, pero a medida que pasaban los 2 años de servicio militar obligatorio, me convencía de que eso no era para mí, aunque no tenía muchas opciones. Salí de mi servicio militar y con ayuda de un señor que conocí en un trabajo de obrero, logré acceder a un crédito educativo para estudiar arquitectura en una gran universidad. Ya estoy por terminar mis estudios y he manifestado que quiero ir solo a mi graduación y que me quiero mudar lo antes posible. Mi madre y mis hermanos se enojaron mucho como si yo les debiera algo. Les dije que no tengo obligación con ellos, pero yo los ayudaré, pero que esto quiero hacerlo solo porque siempre he estado solo en las situaciones más importantes y difíciles de mi vida. Me dicen que soy una mala persona y que siempre reniegan. Sé que no les debo nada, pero mi madre siempre dice que soy su esperanza y eso me hace sentir incómodo, como si contara que yo solucionaré todos sus problemas. Por eso pregunto, ¿soy el idiota? Disculpen que la historia sea algo larga, pero de verdad necesito un buen consejo u opinión. ¿Y mi veredicto es? No creo que seas el culpable, tienes todo el derecho a hacer tu vida y hacer lo que quieras con tu dinero. También piensa en tu madre, en lo que ha tenido que pasar para criar 7 hijos sola. Tampoco sabemos en qué se gastó el dinero en las tarjetas de tu hermano. Pero en definitiva, tú eres libre de hacer lo que quieras con tu dinero, igual que de escoger quién asiste a tu graduación. ¡Ey! ¿Todavía no te has suscrito? ¿A qué esperas? Continuamos con las historias. ¿Aita por dar fin a una amistad de pocos años? Hace unos años entré a un grupo debido a una invitación de una amiga mía por redes sociales, no diré nombre por respeto a la privacidad. Entré a un servidor de juegos donde conocí a algunas personas. Con el tiempo llegué a trabar una amistad con alguna de ellas. La historia es sobre una de esas amistades. Primero el contexto. Como en todo servidor, hay claras diferencias de edades entre los miembros que interactúan. Claramente este caso no es una excepción. Entre las personas que conocí, a M, una persona que tiene opiniones muy fuertes sobre todo y es mucho menos que yo. Con el paso del tiempo llegamos a trabar una amistad, donde en muchas ocasiones peleábamos y nos defendíamos mutuamente. En mi caso, a espaldas de esa persona, ya que no necesito que se entere de lo que hago o no. Quiero recalcar que hemos peleado muchas veces, esto es importante más tarde. Ahora la historia. Hace unas semanas tuve un confrontamiento con una persona del servidor reciente de mi amiga, a la cual llamaremos S. Ella no es tan relevante aquí, ya que un delegado de turno que no conoce el respeto por los demás, la privacidad de información ni quién es dueño del servidor le dieron poderes para hacer lo que se le antoje. Ante una petición absurda que involucraba las reglas, se armó una gran pelea que conllevó al cierre de ese servidor. Todo en presencia de algunas amistades. L, una de las personas objetiva del cuento. D, coprotagonista. Y, otra persona que no conoce el respeto a otros. En la discusión pública, D, I y L me defendieron y entre nosotros creamos otro servidor para que los miembros del servidor anterior no se quedaran náufragos, ya que siguen a mi amiga, la cual tiene un canal que no diré por privacidad y no quiero hacer spam. Se hicieron todos los procedimientos en conjunto, las salas, los rangos, los bots, incluso las reglas fueron previamente aprobadas por nosotros antes de ser publicadas. Aquí se supone que todo va bien, ¿no? Yo ya conocía a I del primer servidor de donde estuve y claramente no me agradaba, ya que había hecho algo con una persona con la cual no tenía confianza, es decir, a mí. Pero debido a que estaba ayudando a ese que se quedara sin un servidor, decidí ignorarlo para centrarme solamente en los asuntos profesionales. Solo fue cuestión de 2 días para que las cosas empezaran a ir mal.
I es una persona conflictiva, algo que D sabía perfectamente, ya que había dicho que se haría responsable de él, algo que al final no hizo. Las cosas fueron escalando a tal punto de que comenzó a cuestionar públicamente las decisiones que él y yo tomábamos respecto al servidor en público. Aquí me detendré un momento para aclarar, yo soy una persona que suele separar los asuntos de staff del resto, ya que los usuarios no deben saber detalles respecto a la moderación, las decisiones que se toman dentro del staff antes de hacerlas públicas y mucho menos se debe cuestionar o pelear públicamente con un compañero, por algo son un equipo. Debido a los hechos, seguramente esto es algo que I no entiende, ya que comenzó un ataque muy extraño hacia mí en público, cuestionando incluso explicaciones que daba y a las cuales ponía un párrafo con la definición de lo que explicaba, que era exactamente lo que yo decía. Todo eso era en público, las cosas eran peores en privado, ya que no solo me faltaba el respeto, sino que tuvo el atrevimiento de insultarnos a él y a mí. Traté de resolver la situación simplemente hablando, no insulté a nadie y lo traté tal y como a mí me gusta que me traten con respeto. Pero cuando ya llegaron las cosas a un punto sin retorno, tuve que involucrar a L, que estuvo presente en todo momento, y a otra persona que es completamente subjetiva, la llamaré P. Aclaro antes de seguir que tengo mucha inseguridad y que suelo pedir opiniones a los demás sobre mis acciones, o lo que digo, ya que si hice algo mal quiero corregirlo y asegurarme de que no tenga una reacción desmedida después. En consecuencia, invité a esas dos personas para que intervinieran en la conversación, ya sea contra él o contra mí. No hay que decir que I no les dio tiempo para eso, ya que simplemente me atacó y se fue. Pasé bastante tiempo escribiendo ese gran párrafo, desde el punto de vista objetivo solo para que D, mi supuesta amistad, lo defendiera. Así como mencioné anteriormente, D no respondió ante la actitud de su amigo I. Defendió sus acciones enfocándose en puntos de moderación que no venían al caso. Decidí comentarlo con L y P, para que entre los tres pudiéramos resolver el problema que se presentaba. Mientras ocurría el debate, P tuvo puntos en contra de lo que decía, y lo manifestaba de forma respetuosa, algo con lo que yo no tuve problema alguno. Una vez que concluyó esta reunión, tomamos medidas de moderación y personales. A este punto yo ya me había cansado de la actitud de D, me defendía en público, pero cuando realmente debía intervenir no lo hizo. Expresé por el chat que iba a limitar mi comunicación a estrictamente cosas relacionadas con el servidor, y procedí a bloquear a D de solo WhatsApp. Esto es importante recalcarlo, ya que necesitaba un tiempo para pensar en cómo podíamos aclarar de forma calmada el asunto, y evitar algo peor. Conozco a D, y sabía que me iba a escribir apenas leyera mi mensaje en staff. Pensé que era razonable, pero D no estuvo de acuerdo. Digamos que el pensar detenidamente las cosas y D no se llevan bien, por lo que tuvo la idea de que sería bueno llevar su pelea a un grupo de WhatsApp, que tengo con S, D y L, y una persona más. Verán, S ya sabía un poco de lo ocurrido de su antiguo servidor. Por esos motivos no quería preocuparla por un problema, que comenzó siendo en temas del servidor que fue llevado rápidamente a lo personal, cuando comenzaron las ofensas. D me reclamó el bloqueo, de cómo me había defendido antes cuando me estaban atacando, que estaba poniendo el servidor en medio de nuestra amistad y que tenía problemas personales. Ya saben, estaba haciendo uso del chantaje emocional. No hace falta decir que al principio estaba calmada, entre la decepción y la ira decidí escoger la calma, y expresarle que no iba a discutir nada que no sea del servidor, y como D tiene los poderes. Le dije que no quería ir en moderación por su comportamiento anterior hacia mis compañeros y hacia mí. Como siempre, lo discutí previamente con los demás antes de decidir. Todo a partir de ese momento empeoró más aún. D se destaca por tener una idea falsa en la cual me pone como una especie de mafioso, que simplemente impone su voluntad, manipulando o haciendo que otros estén de mi lado, cuando reiteradas veces demostré que por cosas que sucedieron antes me generó una gran inseguridad en mis formas de actuar, y suelo pedir opiniones para no sobrereaccionar ante situaciones, además de que encontrará cualquier argumento que le parezca lógico. Lo más lógico que puedo pensar en este momento fue atacar a la única persona que estuvo en esas conversaciones, fue a la que no se encontraba en el grupo, a P. En ese punto me enfadé tanto que simplemente tuve que enviar al demonio mi tranquilidad, ya que estaba atacando con este argumento de manipulación a alguien que no podía defenderse, y que al parecer desconoce que está bastante mayor para caer en eso en primer lugar, que invité a P a estar en esta conversación solo porque estaría de acuerdo con lo que yo diga. Algo totalmente falso, tanto P como L son objetivos, y P estuvo en contra de cosas que yo dije, algo que claramente D no leyó. L trató de solventar la situación comentando que volvería a leerlo todo y que escucharía mis notas de voz, algo a lo que D se negó. En ningún momento quiso oír lo que tenía que decir yo o leer bien lo que dije, ya que se enfrascó en un punto que sacó totalmente de contexto. S tuvo que intervenir con comentarios sobre el problema que generaba a sus servidores. Me sentí un poco mal por S, ya que ella no tenía que estar comentando que estaba destinada a no tener un servidor. No era culpa suya, sino de I, que generó la toxicidad, y D, por no hacerse responsable de la conducta de su amigo en el servidor. D se escudó de nuevo en sus problemas personales. Claramente no caí en ese chantaje emocional. Ya me había enojado. Además de los problemas personales no te dan derecho a tratar mal a los demás.
No iba a permitir que volvieran a atacar a L, y menos que comenzaran a atacar a P, sin que pueda defenderse. Claramente terminé por caer en su juego, y respondí de la misma manera, sin ofensas o insultos, solo diciendo que yo también defendía a D, incontables veces, incluso de sus amigos, pero que nunca vi la necesidad de que lo supiera. Se enojó porque se lo dije cuando D me lo dijo primero. La conversación supuestamente terminó con el hecho de decir que nos calmáramos, pero aún así la mayoría se fue a dormir. L y yo seguimos en la llamada. Todo sucedió en una llamada, así que pobre L fue testigo de mi pérdida de estribos. L trataba de calmarme, pero I no iba a dejar que eso pasara. Como una especie de venganza muy rara, volvió a atacarme en público, y lo amonesté por ir en contra de las reglas que se pusieron, algo que también aprobó. Más tarde atacándome de nuevo, difamándome antes de irse del servidor finalmente. Por supuesto D no hizo absolutamente nada, aun cuando estaba presente cuando sucedió. Esta persona tuvo el descaro de acusarme de insultar, de denigrar, de las reglas que puse, y todos aprobaron, solo las inventé y las puse porque quise, que yo no tenía entendimiento de los conceptos, que expliqué de forma adecuada en su momento, y que todos entendieron tal y como después y lo copió y pegó de internet. No me gusta llevar las cosas de staff a público, pero en vista de que me atacaron tuve que defenderme de nuevo con otro gran párrafo diciendo lo que sucedió solo con I. También dije que tenía capturas y testigos, pero como yo no expongo a los demás, no iba a publicarlas, porque no me rebajaría así, y especifiqué que quien se portó de esa manera fue I. Así como se esperaba, D no hizo nada por desmentirlo. Claramente no estuve en calma aún días después, me alejé de todo y al final desbloqueé a D, solo para decirle que el bloqueo fue solamente en WhatsApp y decirle que tomé una decisión, cuando quiera hablarme, que lo haga. Aún no recibo su respuesta, pero ya tengo en claro qué haré. Verán, en este tiempo hablé mucho con L y P del tema, y me ayudaron a calmarme, me hizo pensar mejor las cosas, y terminé por concluir que en 3 años que llevo conociendo a D, la falsa idea que tiene sobre mí, y que diga que suelo discutir con P y L, pero en cuanto discuto con D solo le doy bloqueo a la primera, algo que olvidé mencionar, pero era importante ya que peleamos mucho pero jamás bloqueé a D hasta ese momento, y la decepción que tuve por haber escogido la toxicidad en lugar de leer con cuidado las cosas, y pensar antes de atacar así. Me hizo darme cuenta de que D no me conoce, y yo no puedo mantener una amistad con una persona que no me conoce y en quien no confío. Claramente lo consulté con P y L, ambos están de acuerdo, y mientras más pienso en eso, más pienso que haga lo correcto para D y para mí, al terminar la amistad por lo tóxica que se volvió. Entonces, ¿soy idiota por dar fin a una amistad de pocos años? Gracias por la paciencia y tomarse el tiempo de leer, sé que es muy largo y estaré atenta a sus comentarios. Por favor, respeten a los demás y a sí mismos para evitar estas situaciones. Cuídate mucho. Postdata, disculpa los errores, estoy desde el teléfono y es la primera vez que escribo algo así. ¿Y mi veredicto es? Pues no creo que seas para nada la idiota. Cuando una amistad se vuelve tóxica y no te aporta nada, lo mejor es pasar página, y es justo lo que hiciste. De nada valen las discusiones entre vosotros. Si esta persona no te conoce, pues quizás no ha tenido intención de hacerlo. Así que salir de ahí, créeme, es la mejor decisión. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, suscríbete y dale al like, y déjame un comentario. Y si quieres que tu historia aparezca en el canal, en la descripción de este vídeo encontrarás un mail donde puedes enviarla y aparecerá en algún futuro vídeo.